Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bienvenida, buenos días, buenas tardes ya, ¿verdad, Padre Jorge? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, pues ahora sí ya estamos al aire, ¿verdad? Ya estamos, ¿cómo está? Gusto de verle. Juanita, me da mucho gusto saludarte y gracias por seguirme en los videos que estuve subiendo durante mi viaje, que pueden ustedes ver. No sé si los hayan subido aquí a las páginas de la estación, pero pueden ustedes verlo en la página de Facebook de Mammoth, M-A-M-M-O-T-H, Mammoth Catholic, con T-H, Church, Mammoth Catholic Church. Ahí pueden ver todo el recorrido que hice desde Estambul hasta Israel, en Haifa y luego Rodas, Chipre y Atenas. Así que los invito a que sigan los videos y gracias, Juanita, recibí tus saludos y que lo estabas viendo. Muy bien. Bueno, pues ya estoy aquí de regreso con ustedes y cuéntame, Juanita, ¿qué santo estudiaste el día de hoy? Bueno, yo ando muy afónica hoy con mi voz, traigo dolor de garganta. Si estaba diciéndole que habíamos estado viendo era el rey de Hungría, es San Esteban. San Esteban, rey de Ajá, Hungría, sí, ajá. que murió el 15 de agosto de 1037. ¿Y qué más hizo Esteban, rey de Hungría? Bueno, lo que estaba viendo es que él fue luchó, ¿verdad? Por aquí tengo escrito. Bueno, él luchó por tener por propagar la religión católica y acabar con la idolatría y las falsas religiones. Y entonces también trataba, me gustó muchísimo que trataba Él favoreció mucho a los pobres, pero para evitar que lo engañaran, en las noches se disfrazaba de albañil, iba a recorrer el pueblo y darse cuenta de quiénes estaban en auténtica necesidad para favorecerlos. Así que es una característica de este santo, que logró la conversión de Hungría, como tú dices. Pero también estamos celebrando otros santos muy interesantes. Uno que es mexicano, es un beato, y que es poco conocido, es, ay, se me olvidó, Bartolomé Laurel Díaz. Oh. Él nació en Acapulco, Guerrero. Fíjate nada más. Bueno, en aquel entonces no era estado de Guerrero, era Acapulco. Y ahí él nació en el año de 1590. Ahí recibió el bautismo en los primeros sacramentos y surgió su vocación. Y luego fue a Morelia, donde ingresó al noviciado, se hizo hermano lego. Y posteriormente, en el año de 1517, fue enviado a Filipinas, donde estudió el japonés, la medicina, y se preparó para ir en el año 1519 a Japón, donde durante 5 años estuvo atendiendo a los enfermos, estuvo evangelizando, pero se dio esa persecución en contra de los cristianos. Recuerden que ahí también San Felipe de Jesús murió y muchos otros mártires también. Él fue sentenciado a morir a fuego lento y fue beatificado por el Papa Pío IX, y pues es un santo que no se menciona mucho, pero es muy interesante realmente su misión que hizo. Él murió en Nagasaki. También tenemos otro santo, también muy interesante. Él era hijo del gobernador de Montpellier, en Italia, y a la edad de 20 años murió su padre. Él se dedicó, cuando entró la peste negra a Italia, él fue a los hospitales y bendecía a los enfermos y muchas veces haciéndole la señal de la cruz se curaban. Y él mismo se contagió, pero no quiso ser una carga para los hospitales y se fue a vivir a una cueva. Milagrosamente había un perro que le llevaba alimento y luego el dueño del perro descubrió
a dónde iba su perro con el alimento y descubrió a Roque ahí. Entonces lo recibió en su casa, lo atendió y ya que se fortaleció, regresó otra vez a la ciudad para seguir bendiciendo y atendiendo a los enfermos. Y luego él regresó a Montpellier, pero su tío no lo reconoció y lo dejó en el abandono y fue encarcelado, considerado que era un espía, y ahí duró 5 años en prisión hasta que murió. Lo interesante es de que San Roque es muy popular y muchos milagros se dieron en su tumba, y se le retrata o se le manifiesta como acompañado de un perro. Y dicen que es el santo de los perritos, el santo patrono de los perros, el perro de San Roque. Bueno, pues estos son los santos que estamos celebrando el día de hoy. Mi querida Juanita, me decía Lucy que había varias preguntas que quedaron pendientes. No sé si las haya recibido tú. No, Cuéntame, ¿qué preguntas, chismes, aquí comentarios? A ver, estaba dime. ahorita con nosotros y me dice que eran las únicas que había. Bueno, sé que andas afónica, pero casi no te oigo. A ver, cuéntame, ¿hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Cuéntame. Sí me escucha, me están diciendo aquí que no se escucha. Sí, a ver, dime, ¿qué pregunta es? Bueno, la pregunta es, me decían que le preguntara si el decirle a la Virgen que es el primer sagrario donde nuestro Señor Jesucristo estuvo por estar embarazada de él, que si es correcto decir así. Claro, es la primera custodia que tuvo la Eucaristía, indudablemente. Es ese lugar sagrado, santo, que dedicó y consagró para que Dios se hiciera hombre en su vientre. Así que no cuesta trabajo pensar que ese sagrario santo se conservó exclusivamente para Jesús. Algunos dicen que María tuvo más hijos y les digo, tienes toda la razón, María tiene más hijos. En su corazón, en su vientre nada más Jesús, en su corazón todos nosotros. Pero es que en la Biblia aparecen ahí que los hermanos de Jesús y Santiago es el hermano del Señor y que se mencionan los nombres de los otros hermanos. Mira, tontito, lo que pasa es que en muchos idiomas del Medio Oriente y en muchos idiomas la palabra primo no existe. A los primos se les llama hermanos. Entonces en realidad son primos de Jesús. La palabra hermano no existe en hebreo, ni en árabe, ni en otros idiomas. ¿Ok? Pero sí, María es la primera custodia que tuvo la Eucaristía, el arca de la alianza, el sagrario de donde Cristo se hizo hombre. Ujú. Bueno, mientras llegan más preguntas, yo le quiero preguntar donde usted fue a los lugares, ¿alguno de ellos lo sintió más especial? ¿O ya conocía usted algunos de esos lugares? ¿Ya había estado allí? No, de hecho yo decidí, ese crucero es muy interesante, es MSC, que tiene un circuito y puedes abordar el barco en cualquiera de esos puertos. Entonces tenía la posibilidad de abordarlo en El Pireo, que es cerca de Atenas, el puerto de Atenas, pero decidí mejor en Estambul, digo en Turquía, porque no conocía Estambul. Que Estambul fue un centro muy importante para el cristianismo, Turquía lo es. Allí desde la antigüedad vemos que fue la famosa batalla de Troya, donde entraron en un caballo hueco, se derribaron los muros de la ciudad y dentro, ya que estaban todos, que habían celebrado a ese dios caballo, que estaban todos bien borrachos, entonces salieron del caballo y le dieron muerte a los gobernantes y tomaron Troya. Entonces, esto desde la antigüedad es histórico. Allí en Tarso, que es Turquía, nació Saulo y fue su conversión y después regresó a Turquía para evangelizar, especialmente en Éfeso. En Turquía, el emperador Constantino quiso crear una nueva sede de Roma en el Asia Menor y construyó la nueva capital de Roma, que era Constantinopla.
que fue una ciudad hermosísima. Y allí están las reminiscencias de ese, bueno, en primer lugar, es una ciudad grandísima, Estambul. Es una ciudad enorme, yo creo que del tamaño de la Ciudad de México, enorme. Y la antigua ciudad está toda amurallada. Son kilómetros y kilómetros de muralla. Allí, cerca de la iglesia de Santa Sofía, está el hipódromo que mandó a construir Constantino y que trajo incluso algunos adornos que había en el hipódromo de Roma, lo llevó a Constantinopla. Ahí está la Basílica de Santa Sofía, que fue elegida por Justino I en el año 500 y que fue dedicada a la Santa Sabiduría, a Santa Sofía. Pero más impresionante que esa estructura hermosa, que luego fue tomada por los otomanos, por los musulmanes, y se le pusieron unos minarets para proclamar las alabanzas a Alá. Más que nada, abajo de Santa Sofía es impresionante porque una preocupación que tenía Constantino era proveer de agua a la ciudad, entonces mandó a construir unos acueductos, pero abajo de Santa Sofía hay una estructura donde hay unas cisternas que filtran el agua de la lluvia y que sigue todavía hoy constante, cayendo agua del techo y cayendo agua por los pilares que hay. Es tan impresionante, aparece y me llamó la atención en la película Desde Rusia con Amor del 007, aparecen esos pilares, esas cisternas, donde incluso se dan conciertos. Santa Sofía fue tomada por los otomanos y rescatada por los cruzados en el año 1200, y del año 1200 a 1260 fue residencia del Papa. Posteriormente fue nuevamente tomada por los musulmanes y ya en el año de 1931 fue rescatada, y del año 1935 en adelante se convirtió en museo y se ganó la nominación de Patrimonio para la Humanidad, que perdió en el año de 1220, cuando el presidente actual de Turquía decidió convertirla nuevamente en una mezquita musulmana. Es una iglesia preciosa, enfrente está el Palacio Azul, que es otra mezquita, y donde a la hora de la oración se contestan Santa Sofía y la Mezquita Azul en las alabanzas a Alá. Es algo muy bonito. Luego de ahí volé a Izmir, y de Izmir el aeropuerto me llevó a Kusadasi, que es un puerto importante de Turquía, y de ahí pude ir a Éfeso, la antigua Éfeso donde San Pablo predicó y que formó la comunidad de los efesios. También hay una monjita que era Ana Catalina Emérita, que era estigmatizada, era una monjita alemana. Ella tuvo una visión donde veía a la Virgen María enseñarle su casa donde vivió en Éfeso. Perdón. Recordemos que cuando Cristo estaba en la cruz, le encomendó a Juan el cuidado de su mamá. Y María fue a vivir con Juan desde ese momento. Cosa muy prudente porque allí no había seguro social ni nada. Esto es algo que surgió de la iglesia de Cristo. El velar por las viudas, porque cuando había una viuda que no tenía quien la mantuviera, estaba destinada a pedir limosna. Entonces Jesús no quiere que su mamá pase por esas necesidades, y ciertamente tendría sus ahorros, ya que José tenía un negocio familiar que era muy próspero, que era la carpintería, y ese oficio se lo enseñó a Jesús, que también trabajó como carpintero y que, previendo
lo que iba a pasar, hizo sus ahorritos para sostener a su madre. Cuando decapitaron al hermano de San Juan, Santiago, y habían ya martirizado a Esteban, el primer mártir cristiano, San Juan consideró que era un lugar peligroso para María y decidió ir con ella a Éfeso. Esta monjita estigmatizada tuvo la visión de dónde estaba la casa de la Virgen María y su comunidad compró ese terreno al gobierno turco, y el Papa León XIII dio permiso para que se reconstruyera la antigua capilla que había ahí, que de hecho son las reminiscencias de una capilla bizantina, donde se dice que tuvo lugar el concilio de Éfeso. Allí se ha levantado una pequeña capilla de piedra y a un lado hay un altar al aire libre, en donde el Papa ha recibido la visita de varios papas, tanto Pablo VI como San Juan Pablo II, el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco. Han ido allí y han celebrado la misa. Sin embargo, no garantizan que ese sea el lugar donde vivió la Virgen María. No hay pruebas científicas. Luego de ahí fui a la antigua Éfeso, donde está enterrado San Juan, el apóstol. Realmente fue desolador porque allí en el año 500 se levantó una basílica hermosísima que se cayó por causa de un terremoto y que a causa de ese terremoto quedó completamente destruida, pero por las guerras y demás no se volvió a reconstruir, y ahí está la tumba de San Juan completamente abandonada. Es una placa de mármol con 4 pequeñas columnas a cada extremo y solamente dice San Juan, punto. Es lo único que hay. Realmente me causó mucho dolor porque siendo el apóstol amado de Jesús y siendo el que se hizo cargo de la mamá de Jesús, pues como que merecería estar en una gran basílica como en San Juan de Letrán o alguna iglesia así, ¿no? Así que eso fue algo interesante. Luego de ahí me embarqué y fui a Israel. En Israel llegué a el puerto de Haifa, que es un puerto muy bonito. Ahí está la iglesia, el Monte Carmelo, está la iglesia de Estela Maris, el monasterio carmelita, que está ubicado donde está la cueva de Elías, donde se refugió cuando el pueblo de Israel abandonó a Dios y empezó a adorar a los falsos dioses, a Baal. Entonces ahí se da el acontecimiento en que Elías reta a los falsos profetas de Baal a que pidan a su Dios que consuma un sacrificio sin que ellos le prendan fuego. Y entonces de la mañana hasta la tarde se pasan bailando y haciendo oración y punzándose y sangrándose. Y Elías burlándose de ellos diciendo, griten más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido o salió de viaje, no los escucha. Y ya en el turno que le tocó a Elías, ya al atardecer, pidió que hicieran un foso y lo llenaran de agua y que echaran 30 veces agua sobre ese altar de 12 piedras que había puesto Elías y donde puso la res con esa leña toda mojada. Y entonces invocó a Dios diciendo, Señor, muestra tu poder y muéstrales que no hay otro Dios más que tú. Y entonces cayó fuego del cielo y consumió inmediatamente tanto la víctima del sacrificio como la leña y el agua. Se consumió completamente. Entonces todo el pueblo reconoció a Dios como el único y verdadero. Y entonces dieron muerte a los falsos profetas de Baal. Allí se ubica el monasterio del Monte Carmelo. Pero como ya he estado 3 veces anteriormente ahí, decidí ir a un lugar que no conocía, y es Acre, que era la sede de los cruzados cuando fueron expulsados de Jerusalén por los musulmanes. Entonces se fueron a refugiar a Acre,
que fue una ciudad, un baluarte, una ciudad amurallada, conserva todavía las estructuras y el estilo de esa época de los cruzados en el año 1200. Muy interesante, mucho calor, por Interesante. cierto. ¿Y cómo vio la asistencia, mucha asistencia allí en los lugares? Mucha asistencia, ¿a dónde? Allá en los lugares donde usted llegó, como son como tipo lugares turísticos. No, sí, había mucha gente, sobre Sí. todo en verano. Es tremendo, por eso yo no tomo tours ni nada por el estilo, me gusta Ujú. andar por mi cuenta, tomo un taxi y voy a los lugares especiales. La Basílica de San Juan estaba completamente abandonada, no había nadie. En Acre fui por mi cuenta. Este, luego de ahí fui a la isla de Chipre, que obtuvo su independencia de Inglaterra en el año de 1970, entonces todavía se maneja al estilo de Inglaterra, lado opuesto, en lugar de manejar por la derecha, se maneja del lado izquierdo. Eh, ahí hay un castillo que sirvió como para defensa de los ataques piratas y demás, muy interesante, mucho calor, pero sobre todo el calor es húmedo, entonces es tremendo, es horripilante. De ahí fui a Rodas, donde estaba el famoso Coloso de Rodas, que fue una de las maravillas del mundo antiguo, que apenas duró 80 años y se cayó con un terremoto. Estaba hecho de bronce, tenía las piernas, los pies sobre cada uno de los lados de la entrada del puerto y sostenía en lo alto una vasija con fuego, pero era una figura altísima, y fue una de las maravillas antiguas. Actualmente, donde estaban los pies del coloso, se ocupan 2 columnas y arriba hay 2 ciervos, o sea, un ciervo en cada una de las columnas hechas de bronce. También tiene un castillo maravilloso, que la entrada del castillo para ir de la entrada a la atracción hacia la puerta del castillo, híjole, tardé como media hora con un calorón tremendo. Yo creo que aquellos soldados que iban con unas armaduras y con ese calor, ya cuando llegaban a la entrada, se rendían, decían, no, hombre, que voy a andar peleando ahorita con ese calor. De hecho, el calor es estratégico porque fue la forma como en España vencieron al ejército de Napoleón en el año de 1808, 2 años antes de la guerra final de la independencia, porque los soldados de Napoleón iban con sus abrigos y todo, y con ese calor los españoles, mangas de camisa, derrotaron a los franceses. Bueno, de ahí fui a Santorini. Santorini, válgame Dios, es un lugar hermosísimo, es un cráter volcánico y que hubo una erupción que destruyó la antigua ciudad y posteriormente se reconstruyó sobre las cimas del cráter. Es algo precioso porque es como una montaña alrededor nevada. No, pero no es nieve, es lo blanco que se ve son las casas que se han construido sobre ese cráter y para subir allí es necesario un funicular, pero había mucha cola, entonces decidí subir en burro, no, en una mula. Así que me sentí Sancho Panza. Precioso ahí, hay una catedral ortodoxa muy bonita y también la catedral católica que es muy pequeñita. Mi iglesia es mucho más grande que esa catedral, Sí. pero me sorprendió ver ahí también la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es algo precioso y es una ciudad pintoresca, llena de tiendas, de cafés, de restaurantes y es algo que vale la pena. De allí seguimos a Atenas, que ya había estado, la Acrópolis es preciosa. Ahí en Atenas, antes de subir a la Acrópolis, hay una piedra gigante, un montículo de piedra, que se llama el Areópago, y es donde desde la antigüedad, desde 500 años antes de Cristo, el Senado se reunía allí sobre esa piedra para deliberar, para platicar, para juzgar, y entonces los judíos envidiosos de Pablo lo acusaron de proclamar falsos dioses
Y entonces lo escucharon los atenienses con mucha atención, no lo juzgaron, no lo condenaron. Y dice, a ver, Padre, se nos congeló, se congeló. Vamos a ver si se estabiliza, ¿ok? hablando de Se está cortando su transmisión. Cuéntanos. Se está cortando su transmisión, Padre. Esperamos que sea la señal que nos está llegando allá con usted. Si nos escucha, a ver qué se podría hacer. Se cortó se está quebrando la voz. ¿Sí, no? De Dios. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.